Voy a poner a grabar para... Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a los que están aquí por la grabación. Siempre ponemos la grabación en el chat el día después para que los que no pudieran llegar pueden también mantenerse al día. Bienvenidos a todos ustedes a lección 2 de la llegada del Salvador. Vamos a cubrir hoy el nacimiento de Jesús y estas dos partes de esta historia. 1, 2, let's go, kid. Come on. El primer capítulo de Mateo y el segundo capítulo de Lucas. Es una historia muy importante, como ustedes saben. No, come on. El Salvador. Let's go, come on. Y si podemos poner los micrófonos en silencio, gracias. Bueno, vamos a empezar con una oración. Y oremos. Amado Dios, gracias que tú, siendo rico, fuiste pobre para venir a librarme de mis pecados. Sé que no siempre te alabo por tu amor, ni les hablo a los demás sobre el amor que tú tienes para ellos también. Perdóname, lléname de gozo para hablarles de ti a los demás, para contarles de tu gran amor por el que enviaste a Jesús para salvarnos del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados. Te doy gracias porque nos ha nacido Cristo, el Señor. En su nombre oramos. Amén. Bueno, como la última vez, ponemos eso también. Exigimos respeto, que todos se respeten aquí a la clase, llegando preparados y puntuales a los profesores y a los otros compañeros. Y en el grupo de WhatsApp siempre queremos ver amor cristiano entre nosotros. También este grupo de WhatsApp tiene el propósito de dar informes o información acerca de este curso. A veces nos gusta compartir pasajes bíblicos y todo eso, pero este no es el propósito del grupo de WhatsApp. Entonces, si pueden evitar de compartir otras cosas y no llenar los celulares de otros, muchas gracias por entender eso. Voy a compartir con ustedes un poco más acerca de Academia Cristo y este programa del discipulado. Hay 13 cursos en total. No sé cuáles de ustedes están aquí por primera vez en este curso. Si es así, muy bienvenidos a Academia Cristo. Estamos muy felices que estén aquí conociendo. Los que ya han tomado muchos cursos, también estamos felices que sigan aprendiendo más. Hay 6 cursos aquí empezando de la Biblia, de las enseñanzas básicas de la Biblia. Uno de estos cursos es la llegada del Salvador. De estos 6 cursos, 3 están del Antiguo Testamento y 3 están del Nuevo Testamento. Y son los básicos de la Biblia. Y estos cursos son un buen lugar para empezar. También tenemos las enseñanzas de Jesús, que Él vino y enseñó muchas cosas aquí cuando estuvo en el mundo. Después sigue identificación espiritual y legalismo. Eso nos ayuda a entender las iglesias, porque hay diferentes religiones, y para intentar de identificar quién está enseñando lo que enseña la Biblia, quién no, y cómo podemos identificarnos espiritualmente, con qué iglesia vamos a
identificarnos. Y el legalismo, que se trata de intentando de decir lo que dice la Biblia y no hacer extra reglas. Pero les animo a tomar estos cursos, son muy buenos. Y la palabra crece es un curso enfocado en el evangelismo. 2 cursos. Y esto es el programa en total del discipulado. ¿Alguna duda acerca de eso? Ni yo soy el más experto en todos los cursos. Esta es apenas mi segundo curso que estoy enseñando, pero si hay una pregunta en este momento, lo puedo intentar responder. Y si no, seguimos con la actividad de apertura. Vamos a estar diferenciando, separando lo que es mito y lo que es conforme a la Biblia. Esa es la actividad, lo que había puesto en el grupo de chat. Para esta actividad voy a separarles en grupos. Espérame un segundo. Bueno, van a recibir una notificación para aceptar una invitación a un grupo y en esos grupos van a leer lo que está en la pantalla y discutir lo que es mito y lo que es de la Biblia. Listo. Los salones están abiertos. Veo que algunos ya están en sus salones. Pueden aceptar la invitación. Hola. Ay, parece que no pueden ver mi pantalla. Bienvenidos al grupo nuevamente. Bien, entonces faltan algunas personas. Faltan 6. Bueno, es que en los grupos yo no puedo compartir mi pantalla con todos, entonces eso no va a funcionar por ahora. Pero al final de la clase vamos a tener otra oportunidad de estar en los grupos. En 3 segundos van a entrar el resto. Bueno, disculpes. Bueno. Disculpe que en los grupos yo no puedo compartir mi pantalla con todos. Entonces,
Vamos a hacer la actividad todos juntos. Entonces, ¿quién desea participar? ¿Mito o realidad? Voy a leer y ustedes pueden levantar la mano para decir qué parte es mito, qué parte es realidad. Y digo, fue una noche fría, el 24 de diciembre, en el año 0. María iba montada en un burrito camino a Belén, José caminando a un lado suyo. Llegan justo a tiempo, pero el posadero les dice que no hay lugar en los hoteles. Terminan en un establo rodeados por el buey, la vaca y la ovejita. Empezamos con Sofía, por favor. ¿Qué es mito? Sí, con respecto a la fecha, primero la fecha no es la fecha exacta el 24 de diciembre, se calcula, pero no tiene la exactitud de esa fecha. Después viene el asunto del niñito tocando el tambor, que siempre se habla de eso y no está en la Biblia. No está también el asunto que iban a regalarme un pastel. Sí, no terminó. Y también con respecto a los 3 Reyes Magos, que tampoco dice en qué vinieron. Ahí está hablando de un caballo, de un camello, de un elefante, pero la Biblia tampoco lo toma como algo concreto. Esos son más o menos los mitos que se hablan, o las tradiciones con respecto al nombre de los 3 Reyes Magos. También eso son tradiciones, tampoco se dice. Eso sería más o menos lo que se puede destacar de lo que es un mito. Gracias, profesor. Sí, gracias. Lo de los 3 magos en Mateo, podemos ver que vinieron magos, ¿cierto? Pero no dice cuántos, no dice sus nombres. Pensamos que 3 porque habían 3 regalos. Entonces, por eso siempre han dicho que 3, pero realmente no sabemos cuánto. Esas cosas son mitos, pero que llegaron algunos, eso sí es verdad, ¿cierto? Seguimos con Luis. ¿Hay algo más Sí, aquí? de lo que usted leyó, solamente de eso lo que dijo, yo encuentro que dice que no había lugar en los hoteles. Si hacemos una referencia, eso está en la Biblia como que no había lugar en el mesón. Sí. Pero después lo demás es todo mito. La fecha, que iba a montar en un burrito, que José iba al lado suyo, bueno, y que lo otro también dice que terminó en un establo rodeado por el buey, la vaca y la ovejita. La verdad que no lo encuentro así. Puede haber alguna versión para niños que sea así. Sí, el establo sí, pero Sí, el establo sí. ¿cuáles animales? Bueno. No sabemos, claro. Ajá. Gracias. Y creo que por aquí estamos bien, seguimos con eso y vamos con Salvador. A ver si... Bueno, voy a leer esta parte y seguimos con Salvador. Ya en la madrugada del 25 de diciembre, el bebé Jesús, el Salvador del mundo, nació en un establo. Era una noche de paz, noche de amor y todo duerme en derredor. De repente se escuchan campanas sobre campanas. Belén, campanas de Belén que los ángeles tocan. Avisados por los ángeles, llegan los pastores para alabarlo, junto con el muchacho del burrito sabanero que con su cuatrico va cantando. Si lo ven, va camino a Belén. Dele Salvador. A ver, ¿qué es mito? ¿Qué es realidad? Ok, muchas gracias. Pues la fecha, pues se está estableciendo una fecha conforme a lo que se viene siguiendo, ¿no? Podemos decir que podemos debatir entre esas fechas, pero
pues es algo que se establece para tener a partir de ahí del tiempo. Entonces, pues eso para mí no es tanto como mito o realidad, más como la realidad, porque son los estudiosos los que se están guiando en las fechas. Y pues así fue cuando el día que nació en el establo, como dice ahí, nació en el establo, y pues sí para mí sí es una noche de paz porque nació nuestro Salvador, una noche de amor, ¿verdad? Pero ya sobre lo demás que dice que de repente se escuchan campanas sobre campanas, ya es una canción, ¿verdad? Eso. Y de los ángeles, de los pastores, del muchacho del burrito. Claudia, sigue. ¿Puede colocar su micrófono? Está en silencio. Bueno, si alguien más quiere apoyar lo de los ángeles, los pastores, el muchacho. Los pastores es una realidad. Eso sí es una realidad. Gracias, los pastores, en realidad. Claudia, ¿quiere seguir? Sí, exactamente iba a decir lo mismo, que lo de los pastores era en realidad, que los ángeles llegan a los pastores para avisarles que vayan a alabar a nuestro Señor Jesús que había nacido. Y el muchacho del burrito sabanero, pues eso no es de la Biblia. Es mito. Es una canción. Cantando tuki, 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 ¿cierto? Bueno, encuentran a la mamá y al bebé todos brillantes, con una luz del cielo iluminándolos. Y no nos olvidemos al niño tambor tocando su batería, un pastelero que quiere regalar a Jesús, María y José, 3 pastelitos, uno para cada uno, pero los pastelitos van desapareciendo por el camino y solo llega uno al portal. Jesús lo toca y wow, salen 1000. En eso llegan los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, montados sobre un caballo, un camello y un elefante, respectivamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien puede decirnos qué de eso es mito? ¿Y qué es real? Todo es mito. Todo es mito. Bueno, que llega, como hablamos antes de los 3 magos. Los magos no son mitos, pero que son 3, que son Melchor, Gaspar, Baltasar. Sí, eso sí. Es un mito. Y realmente yo no sé qué mito es nunca había escuchado lo de los pastelitos. Pero bueno, no es de la Biblia, entonces debemos tener en mente eso, lo que es bíblico, lo que es no, y estar pegados a la Biblia, ¿cierto? Listo, vamos a pasar a nuestra historia que nos toca hoy, Mateo 1, 18 al 24 y Lucas 2, 1 al 21. Que tengan sus Biblias abiertas para
poder analizar esta historia y aplicarlo a nuestra vida después también. Mateo 1 y Lucas 2. Como ya han visto el video, vamos a avanzar directamente a las preguntas. Las preguntas de considerar. Y empezamos con la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Vamos a empezar en Mateo 1. Y solo hablar de Mateo 1 y después Lucas 2. Oh, sí, listo. Nikki, por favor. Buenas noches. Los personajes que yo vi aquí es Jesús, María, José, el Espíritu Santo, el ángel del Señor y hablan de David. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que en Mateo solo faltó el Espíritu Santo que fue mencionado. Ahora hay alguien más en Lucas. Luis. Sí, en Lucas nombra a Augusto César, que era el emperador romano, a Cirenio, gobernador de Siria, y bueno, también nombran a los pastores y a un ángel, a ellos. Muchas gracias. Y solo un ángel. Sí, un ángel solo, sí. Pero entonces el ángel apareció y en versículo 13 y repentinamente Claro. apareció con el ángel que una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y Claro. decían gloria a Dios. Sí. Entonces muchos ángeles, ¿cierto? Bien. Sí, correcto. Y los pastores. Ahí tenemos los personajes. Qué interesante. ¿A quién apareció Dios primero? Las primeras personas para escuchar, más que María y José mismo, ¿quiénes más fueron los primeros para escuchar el mensaje que había nacido el Salvador? Los pastores, ¿cierto? ¿Y qué comentario tienen de eso? ¿Qué clase de persona es un pastor y qué quiere mostrarnos Dios con eso? Sofía. Sí, yo quería decir al respecto de que Dios muestra que busca a la gente sencilla, la gente que confía en el Señor. Los pastores representan a los pastores de ahora que apacientan las ovejas, demostrando que Dios es el pastor de los pastores y que levanta sus instrumentos también a través del pueblo sencillo como son los pastores, porque no fueron reyes, no fueron emperadores, sino que fueron simples pastores que fueron escogidos para ir a adorar a Dios en ese momento. Esa sería la respuesta. Muy bien. Que este mensaje es para todos, ¿cierto? Pero eso excluye los que son ricos y poderosos. No. Tampoco. Porque ¿quién más vinieron? Los magos. Sí. Entonces, este mensaje es para todos. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles objetos vemos?
¿Hay algún objeto en Mateo? Damaris, por favor. Sí, profesor. Yo encontré en Lucas, en Mateo no. En Lucas encontré pañales, pesebre, mesón, rebaño, cielo y corazón. Excelente. ¿Y qué impresión les lleva esos objetos? Para mí, uno de los objetos impresionantes que Lucas incluye pañales. Imagínense, el Dios en pañales, el Salvador de todo el mundo en pañales, en un pesebre que ni tenía una cama para acostarse, tan humilde. Y esa humildad de Dios es impresionante, de ver a nuestro Salvador envuelto en pañales. A ver si hay alguno creo que no hay, ¿cierto? No hay objetos en Mateo. Pero lo que dijo ella es cierto. Bueno, ¿dónde ocurrió esta historia? Estamos buscando el contexto y después va a seguir cuándo, en dónde, qué parte del mundo. Luis. Empieza en Nazaret y van hasta Belén de Judea, que es donde es el nacimiento. Cierto. Aquí hay un mapa y este es donde está Israel. Todavía en este momento hay la nación de Israel y la mar Galilea. Esa es parte de Galilea y se encuentra Nazaret ahí. ¿Quién es de Nazaret? María. José. Pero la familia de José había venido de Belén. Entonces, por eso cuando hubo un censo tenían que ir a Belén, que está cerca de Jerusalén, en la zona de Judea. Entonces subieron a Belén. Ahí es donde. Y mientras en Belén, ahí es donde nació Jesús. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué detalles hay en el texto que nos ayuda? Damaris, por favor. Bueno, pues yo respondí cuando Augusto César era gobernador romano y promulgó el edicto de empadronamiento. Eso fue lo que puse. Cuando gobernaba Augusto César. Muy bien. Entonces, como hace 8 días también hablábamos del Imperio Romano, que juega un papel muy importante en la Biblia, que había en poder el Imperio Romano. Y Augusto César era el rey, pues, el emperador. Entonces nosotros marcamos nuestros años después de Cristo y antes de Cristo, ¿cierto? Pero luego se dieron cuenta que cuando inventaron el sistema lo hicieron como equivocado y realmente es más probable que Jesús nació como en el año 3 o 4 después de Cristo. Es interesante que lo hicieron las calculaciones mal, pero no sabemos exactamente en qué año fue, pero fue cuando Augusto César fue
fue en poder y Cirenio, y tenemos historia de ellos, entonces podemos colocar entre algunos años cuando estaba. Entonces, entre el año 0 y 4. ¿Cuál es el problema de esta historia? Sí, Salvador. Sí, muchas gracias. El problema que yo miré aquí fue la avaricia de Augusto César, que hizo que, por la avaricia que tenía de saber cuánto ascendía su territorio, su poder, sus, por decirlo así, sus súbditos, quiso hacer un empadronamiento, contar todo lo que tenía en su poder para futuras contribuciones y hacer crecer más su imperio romano. Bueno, podría ser que menciona ese edicto para contarlo, pero ya sigue el texto, o sea, y no se enfoque mucho en eso. Pero eso podría ser, ¿cierto? ¿Qué otro problema vemos en el texto, sea Lucas o en Mateo? Damaris. Profesor, yo en Mateo encontré que José quería dejar a María en silencio porque estaba embarazada. El embarazo de María fue, al principio, apareció como un problema, ¿cierto? Porque no habían tenido relaciones. Entonces, él siendo un hombre respetuoso, no iba a hacer una gran cosa con eso, iba a decirlo calladito, pero bueno, Sofía, ¿qué más podemos decir? Sí, que no tenía un lugar donde nacer Jesús, estaba todo ocupado. Entonces También. nació en un humilde pesebre, pero no tenía un lugar. La tierra que fue creada por él no le proporcionó un lugar como correspondía al Creador. Le dio un humilde pesebre. Eso sería también. Gracias. ¿Y Elsa? Elsa, no sé si su micrófono está apagado. ¿Cuál era el problema? ¿Me escucha, pastor? Ahora sí. Ay, buenas noches. ¿Qué te parece que tenía problemas con el internet y no les escuchaba absolutamente nada? ¿Cuál era el problema? Bueno, aquí tenemos que no había donde María diera luz, no había lugar. Llegaron y eso estaba ocupado, el mesón. Y ese era uno de los grandes problemas. No había donde ella parir. Sí. Pero Muchas gracias. Ya eso estaba escrito. Sí, entonces lo de María y José y el embarazo, que pareció un problema, y lo de dar a luz, ¿en dónde? No había lugar. Sí, no había lugar donde. Gracias. Bueno, ¿quién puede darnos un resumen de la historia, empezando en la lección de Mateo? O si tenemos dos personas, uno puede recontar Mateo y otro Lucas. ¿Cuáles eventos ocurrieron en la historia? ¿Cuáles eventos ocurrieron en la historia? Sofía. El evento, pero... ¿Aló? Sí, Voy a hacerlo mire, yo, pastor. primero sería el aviso
a María del nacimiento de Jesús, que ella había sido escogida, el hecho de haberle avisado a José de que tenía que aceptar a María porque ese bebé era concebido en el Espíritu Santo, el tener que salir por el empadronamiento, buscar un lugar donde poder tener el bebé, y el aviso a los Reyes Magos y a los pastores para que fueran a adorar al Señor. Eso más o menos en forma resumida. Muy bien. Gracias. Y bueno, si podemos ampliar un poco parte de Lucas, de qué pasó. Hubo un censo y después ¿qué? Salvador, por favor. Sí, muchas gracias. Como lo mencionó, en esta historia nos cuenta sobre Augusto César, que ocupaba el trono del Imperio Romano, y hizo un censo, y uno de los países afectados por el decreto fue Palestina, cuyo rey era Herodes el Grande, ¿verdad? Y vemos a María y José teniendo que viajar aproximadamente unos 150 kilómetros para llegar a su destino. Y cuando llegaron al mesón, pues no hallaron un lugar donde pudiera dar a luz María, donde dormir. Entonces, de esta manera fue el nacimiento de Jesús. Muchas gracias. Nació, fue envuelto en pañales, puesto en un pesebre, todo humilde. Y después, ¿qué evento falta? Entonces ya nació Jesús, ya nació el Salvador, pero nadie sabe. ¿Qué sigue en la historia? Después del nacimiento de Jesús, ¿termina nuestra historia de hoy? ¿O sigue algo? Salvador. No, sigue cuando los ángeles van y anuncian el nacimiento a los pastores, y después en el libro de Lucas nos habla sobre la presentación de Jesús en el templo. Vemos al Señor en el templo del Señor. Sí. Bueno, y específicamente los ángeles y los pastores, ese gran anuncio para la gente más humilde. Vemos más humildad. Bueno, se resuelve el problema que mencionamos. ¿Y cómo? Primero, el problema de María y José. ¿Cómo se resuelve eso? Damaris, por favor. Sí, profesor, se resuelve. Un ángel del Señor le habla a José para que no temiera en tomar como esposa a María. Le explicó todo y así que él aceptó a María como esposa. Así que se resuelve ese problema. Sí, y siguió y dio a luz al Salvador del mundo. Entonces no fue problema para nada. se solucionó, pero realmente no era ni problema. Sofía. ¿Puede abrir el micrófono? Estábamos hablando con respecto a que se solucionó el lugar donde nació Jesús, que fue en el humilde pesebre,
porque no había otro lugar donde pudieran nacer. Y ahí nació, envuelto en pañales, con su padre, y después lo vinieron a adorar. Ese sería el otro problema que se solucionó. Eso sería. Gracias. ¿Hay algo que agregar a eso? ¿Algo más, Elsa? ¿Su micrófono? ¿Puede abrir el micrófono? Sí, la hermanita decía, pastor, que se resolvió el problema. Sí se resolvió cuando Jesús, José, entró y consiguió en el mesón, le dijeron, bueno, váyase para ese sitio, para el pesebre, donde un establo, donde estaban los animales con todo lo demás. Entonces yo pienso que en ese momento es que se resuelve el problema, porque el problema en sí era de que María y José no conseguían hospedaje, y entonces se resuelve sí cuando le consiguen el establo con los animales y todo. Me imagino que José establece allí algo para que María se acueste y hace todo eso. Eso es una imaginación de uno, ¿no? La parte de, pero yo creo que se resuelve allí donde nace el Salvador. Sí, excelente. Y entonces, sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir al próximo paso, que es consolidar. Eso es donde damos firmeza a eso y lo... si podemos poner los micrófonos en silencio nuevamente, gracias. Vamos a dar firmeza a esa lección y aplicarlo a nuestra vida. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras. De la llegada del Salvador. Exactamente. Y el anuncio a los ángeles. Luis. Sí, vemos, como decía el hermano, la llegada del Salvador y también, de cierta forma, el cumplimiento de varias promesas y de varias profecías, perdón, más que promesas. La promesa era el nacimiento del Salvador, pero varias profecías, como el lugar donde iban a ser, de quién iban a ser y en el tiempo que iban a ser. O sea, todas esas circunstancias, todas esas profecías se cumplieron en ese tiempo. Sí. Yo creo que también habla un poco de eso la historia. Excelente, muchas gracias. El cumplimiento de muchas promesas, profecías en la llegada de nuestro Salvador y el anuncio. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Cuando leemos la Biblia, queremos tener en mente quiénes somos. Todos nosotros somos pecadores y la Biblia nos enseña a confesar esos pecados a Dios. Eso nosotros llamamos la ley de Dios, que muestra donde nosotros somos pecadores. Y después va a seguir lo que llamamos el Evangelio, que es Dios tiene amor por nosotros a pesar de esos pecados. Entonces, primeramente, cuando vemos esa historia y analizamos nuestras vidas, ¿en qué fallamos? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Bueno, a mí, y como vimos acá en lo que leímos, pues, cuando no creemos las promesas del Señor. Como dijo el hermano que habló antes, se cumplieron todas esas promesas,
que estaban en el Antiguo Testamento. Re mal educado. ¿Me escuchan? Re mal educado. Él se levanta, no te dice buen día. Él llega a la Hola, escuela. Oscar, ¿cómo está? Bendición. Bendición, bendición, bendición. Dios le bendiga. Sí, muchas gracias. Amado querido. Bueno, Yuraima, puede seguir. Ok, entonces, ¿en qué pecado me lleva a confesar? A mí, cuando he dudado, cuando no le he creído a Dios, cuando no he confiado en sus promesas, en lo que me dice la palabra de Dios, que son verdaderas y que se cumplen todas. Otro pecado que me lleva a confesar es el primer mandamiento, el segundo mandamiento, porque también aquí podemos ver la obra del Espíritu Santo, pues, y a veces nosotros no creemos, y que todo eso, de que todos nosotros somos pecadores. María pudo entender eso, de que ella también, y que todos, no hay uno de nosotros que no necesitemos de Jesús. Todos necesitamos de Jesús. Todos los necesitamos. Esos pecados me llevan a confesar el primero, el segundo mandamiento, y yo diría también que el tercer mandamiento. Sí, muchas gracias. ¿Sigue Salvador? Sí, muchas gracias. Ahorita cuando nos explicaba sobre lo que el pecado que nos enseña a confesar esta historia, usted hizo una como, no sé cómo llamarlo, habló sobre la ley y el evangelio, que es lo que nos han estado enseñando, y me hizo pensar un pensamiento y quería hacerle una pregunta. En esta historia sobre el nacimiento de Jesús, ¿estoy bien si puedo mirar la ley y el evangelio en esta historia, o estoy mal en estarlo pensando? Porque fue un pensamiento que se me vino a la mente sobre la pregunta, que estoy mirando la ley en cierto punto de que como pecador soy incapaz de cumplirlo, y miro el evangelio que a través del nacimiento de Jesús. No sé si estoy bien en ese punto. Sí. Está muy bien. Y bueno, cuando vemos esa historia, ¿qué vemos más? ¿Más ley o más evangelio? Obviamente, Más hay evangelio. mucho evangelio. Ese es casi puro Sí, evangelio. Es que llegó nuestro Salvador. Rebosa. Y hay Rebosa. ángeles gozando, cantando las buenas nuevas a otros. Pero nos hace reflexionar en nosotros y por qué necesitamos un Salvador, por nuestro pecado. Entonces está ahí también, como hemos mencionado. Sigue Blaisen. Amén, bendiciones, buenas noches. Bueno, el pecado que me enseña a confesar esta historia es el orgullo, ese orgullo humano, porque ver a Jesús, Dios mismo, ¿verdad? Presentarse de una manera tan humilde, ¿verdad? Siendo tan poderoso, siendo soberano, y presentarse de esta manera tan humilde, pues me lleva a reflexionar acerca del orgullo que tenemos nosotros muchas veces los seres humanos, ¿verdad? Excelente. Eso es cierto. Muchas gracias. Sabemos que todos esos pecados, bueno, el pecado general que es parte de nosotros y el orgullo y de no creer en las promesas de Dios, todo eso son pecados y son graves. Y la Biblia nos enseña que por esos pecados merecemos ¿qué? La muerte. La muerte, el justo castigo de Dios. Esas son las malas noticias. Todos nosotros. Sin embargo, Dios muestra su amor hacia nosotros.
y en dónde vemos su amor en esta historia. Ahí es muy obvio, ¿cierto? Debemos estar muy listos para hablar en cualquier momento de esta historia, ¿cierto? De dónde vemos el amor. ¿Quién quiere empezar en dónde vemos el amor? Lo vemos en Juan 3:16. ¿Cierto? En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que hizo eso, dio a su Hijo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la máxima expresión de amor que nosotros podemos ver de Dios. Ujú. Y ese pasaje está hablando de esta historia, ¿cierto? Sofía. También coincido con lo que dijo la hermana a través de ese versículo, en el cumplimiento de la promesa que Dios mandaría a su Hijo, esa promesa que Dios dijo desde el Génesis, cuando el hombre pecó, pero Dios no lo dejó solo. Y aquí podemos ver el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la promesa y del amor de Dios, en mandando a su Hijo para rescatar a lo que se había perdido entre nosotros. Eso sería, pastor. Cumplió sus promesas, ¿cierto? Salvador. Sí, en Mateo yo veo el amor de Dios, como Dios tuvo misericordia de nosotros, que aún siendo pecadores, pues Él quiso usar a una mujer para traer el Salvador. Sí, que mostró su amor hacia María y hacia toda la humanidad por eso. Sofía, ¿tiene otro aporte? No, pastor, sería lo mismo ok. que han dicho los hermanos. ¿Y Abel? Bueno, y en lo que dijo los ángeles también vemos amor, ¿cierto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Que ya Dios nos ofrece su paz por medio de este bebé Jesucristo. que nació y de lo que Él iba a hacer en este mundo, vivir una vida que nosotros no podemos vivir. Todos los pecados que mencionamos antes, del orgullo, de no creer en las promesas, Jesús nunca falló en esas cosas y llevó esa vida a la cruz para morir por nosotros. Y vemos su amor, el amor de Dios en toda la vida de Jesús, empezando ahí en su nacimiento. Así que Abel. Sí, buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, buenas noches. Sí, pastor, buenas noches, disculpen, no tengo buena señal, pero quería aportar acá, bueno, vemos el amor de Dios, en toda la historia, ¿no? Pero yo también, me he dado cuenta acá que Dios, tuvo o mostró su amor a José, ¿no? Cuando él se encontraba, lleno de desconfianza por lo que estaba pasando, él envió a un ángel para que le avisara de que lo que estaba aconteciendo no era nada malo, sino que era obra del Espíritu Santo. Sí, Gracias. muchas gracias. En mandar sus mensajeros. Y Rolando. Buenas noches. Otra manera de ver el amor de Dios hacia nosotros es que nos hizo ver a su Hijo como nosotros, o sea, lo pudimos ver, los que estuvieron en la época y nosotros lo pudimos ver en los tiempos anteriores, pues Dios se representaba en juego, en algo otras representaciones, y no como en este tiempo que se presentó como hombre y habitó acá en la tierra. Esa sería otra manera también de amor de Dios hacia todos nosotros.
Muchas gracias. Podríamos hablar del amor de Dios todo el día, ¿cierto? Pero vamos a seguir algunas cosas que Dios me enseña a pedir y hacer con respecto a esta historia. Viendo esto, con el amor de Dios en mi corazón y el Espíritu obrando en mí, ¿qué voy a hacer? Guiado por Él. ¿Y qué voy a pedir que Dios haga? Salvador. Sí, muchas gracias. Pues como yo miro la disposición que tuvo María y José de hacer la voluntad de Dios, y es lo que me enseña a pedir a Dios, que me enseñe a hacer su voluntad, que siempre se haga la voluntad de Dios y que me enseñe a hacerlo. Pues ahora sí quería hacer la voluntad de Dios. Sí. Por gratitud a Él. Gracias, Luis. Ok. Que me enseña a tener confianza en Él plenamente, porque imagino el mundo en ese tiempo, o el mundo judío, o el pueblo judío, o el pueblo de Israel, viviendo en esperanza, pero sin la convicción de un Salvador. En cambio, nosotros tenemos la convicción del Salvador, y esa es nuestra confianza, de que Él hizo que todo fuera posible. Y hacer, hablar de Él todo el tiempo posible, ser osados, valientes, no callarnos, y poder hablar de quien nos vino a salvar. Creo que eso es lo que podemos hacer a través de esta historia que estamos estudiando. Como los pastores, ¿cierto? Vinieron a ver y después se fueron a contar a otros. En la misma manera, nosotros también enseñemos a otros. Y realmente eso es el propósito de Academia Cristo, de compartir esos mensajes. Es tan importante porque estamos hablando de la salvación de almas, y por eso hay tanto gozo en esta historia, en este mensaje. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Todo el tiempo es la situación. Sí. Todo momento, en todo momento debemos. Todo el tiempo y específicamente alrededor de la Navidad sería una muy buena oportunidad también para enfocarnos en lo que es más importante. Bueno, no vamos a pasar 20 minutos con eso, algunos minutos. ¿Quién será Jesús? ¿Alguien puede leer este versículo de Juan 1, por favor? ¿Cuál, profesor? ¿Cuál, perdón? Juan 1, está en la pantalla. Nikki, por favor. Ah, ok. ¿Quién? Pero yo no lo veo en la pantalla. Así que voy a prepararme. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Disculpen. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y tuvimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Jesús. Juan usa esa palabra para hablar de Jesús. ¿Y qué dice aquí? El Verbo era Dios y fue hecho carne. Jesús es 100% Dios
es 100% hombre. No es mitad y mitad, sino Dios y hombre a la vez, 100%. ¿Por qué tuvo que ser Dios? ¿Por qué tuvo que ser Jesús Dios y hombre en una persona? ¿Alguien puede leer el primero, Gálatas 4 al 5? Yo quiero leer. Hágale. Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿por qué tuvo que ser hombre? Para vivir bajo ¿qué? Bajo la ley y cumplir la ley perfectamente. Como ya hablamos, nosotros no cumplimos la ley, pero Jesús vivió bajo la ley y cumplió la ley, cumplió totalmente la voluntad de Dios. Por eso tuvo que ser hombre, para que pudiera tomar nuestro lugar como nuestro sustituto, como nuestro Señor. No solo fue nuestro ejemplo, sino nuestro sustituto. Entonces, está bien celebrar la Navidad. Hablamos de algunos de los mitos al principio de la clase. Y bueno, algunos dicen que no es bueno porque la fecha viene de otra celebración pagana, pero ahora los cristianos usan esta fecha y celebran Jesús. Está bien celebrar la Navidad con todo. Hay muchas extras cosas. ¿Qué opinan ustedes, Sofía? Pascua tiene que ser como un recordatorio del nacimiento de Jesús. Lo que pasa es que ahora el mundo ha cambiado mucho el sentido de la Navidad y lo pone como otra cosa, pero el verdadero sentido es un recordatorio del nacimiento de Jesús, porque la fecha exacta tampoco lo sabemos, pero es eso por lo menos lo que yo opino. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias. Ese bus dice 25 de diciembre, pero no dice nada de Jesús, ¿cierto? ¿Dónde está el enfoque, como dijo Sofía, en Jesús? Luis, por favor. ¿Puede abrir el micrófono? ¿Yo, pastor? Sí, ya escuchamos. Ok. Bueno, si podemos celebrar la Navidad o no, en realidad la Biblia no nos da un mandato a celebrar, pero tampoco nos da un mandamiento a prohibirlo. Entonces creemos que algo humano, ¿no es cierto?, que no está en la Escritura ni festejarlo, ni prohibir, y tampoco prohibirlo. Pero creo que siempre es un buen motivo para conmemorar el nacimiento de Jesús, más allá de una fecha específica, sino recordar siempre su nacimiento. Exactamente. Puse una referencia en el chat y está Colosenses 2, 16 y 17. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo eso
no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ya no hay fechas que tenemos que celebrar como en el pueblo antiguo había. Ya estamos libres para celebrar la Navidad como queremos. Pero siempre con nuestro enfoque en nuestro Salvador, Jesucristo, como ya dijeron todos ustedes muy bien. Ahí está el versículo. Y dice así, o sea, celebrar el amor de Dios en Jesús es bueno. Somos libres para festejar o no festejar la Navidad y en cualquier fecha. Pero si se lo hace o no, que sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, aquí está la tarea. Voy a ponerlo en el chat también para que vean el video, para que lean el capítulo, para estar listos para dentro de 8 días. Y terminamos con una oración. Y oremos. Dios nuestro Padre Celestial, te damos gracias por enviarnos tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por amar tanto el mundo que nos viste aquí en pecado, muriendo, destinados para el infierno. Pero nos amaste y nos enviaste un Salvador que llegó en Belén como un bebé envuelto en pañales. Gracias por tu humildad. Y pedimos que con este mensaje en nuestros corazones, que obre el Espíritu Santo para que hagamos buenas obras como respuesta a este amor. No para ganarnos la salvación, porque solo Cristo pudo hacer eso, pero ayúdanos a estar dispuestos a hacer tu voluntad, a servirte. Danos confianza para que creamos lo que dice la Biblia, que es la verdad, que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Y ayúdanos a seguir hablando siempre de Jesús. Y en cuanto a nuestra salvación, que hablemos y nos gloriemos solo en Jesús y no en nosotros. Ayúdanos a compartir con nuestros amigos, vecinos y todos los que podemos compartir este mensaje que es la salvación de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos esto. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a terminar la grabación. Si se cortó el internet en cierta parte o si llegaron tarde, pueden volver a ver la clase para estar al día. Pero muy buenas noches, bendiciones en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Chao. Buenas noches. Bendiciones a todos. Sí.